Estás escuchando Huellas con Jamer Ramos. Enseñar estudios sociales nunca ha significado decirle al estudiantado qué debe pensar, sino ofrecerle herramientas para comprender la realidad, interrogarla, contrastarla, buscar diferentes perspectivas y construir sus propios criterios. Sin embargo, conceptos como neutralidad, ideología, adoctrinamiento y objetividad han vuelto a ocupar un lugar central en el debate educativo costarricense. La reciente circular del Ministerio de Educación Pública sobre neutralidad político-electoral plantea una discusión que trasciende la prohibición legítima del proselitismo. ¿Hasta dónde llega la neutralidad docente y dónde comienza el derecho y el deber pedagógico de problematizar la realidad? ¿Puede enseñarse críticamente una sociedad atravesada por conflictos, desigualdades y relaciones de poder desde una pretendida neutralidad? Hoy en Huellas ponemos estas preguntas en manos de quienes viven diariamente el currículum, las compañeras y compañeros docentes. Porque formar pensamiento crítico no es adoctrinar, es enseñar a pensar, argumentar, cuestionar y construir ciudadanía. Bienvenidas y bienvenidas a Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidas nuevamente a Huellas. Como estábamos anunciando, hoy vamos a conversar acerca de la neutralidad, de la pretendida neutralidad, de la ideologización, del adoctrinamiento, como elementos que en el debate público en Costa Rica están o fueron puestos nuevamente en boga de muchos interlocutores, y para ello, como siempre, lo vamos a hacer de la mano de personas especialistas en el tema, a quien tengo el privilegio de presentar. Yanina Araya Mora, bienvenida a Huellas. Saludos, colegas, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantadísima de poder intercambiar ideas en este tema que me parece que además de importantísimos, súper relevante en el debate público. Muchísimas gracias. Yanina Araya Mora es educadora y activista por los derechos humanos, cuenta con 13 años de experiencia en la educación en tercer ciclo de educación diversificada del Ministerio de Educación Pública, es egresada del Bachillerato en Enseñanza de los Estudios Sociales de la UCR y de la Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica de la Universidad Nacional. Actualmente es docente en el Centro Educativo Cristiano Nuestra Señora de Sion de la región educativa de Punta Arenas. Yanina, muchísimas gracias. También tengo el gusto de presentar a la compañera María Julia Castro Murillo. María Julia, bienvenida a Huellas. Hola a todos. Un saludo igual a los colegas, a Jamer, a las compañeras que también nos acompañan aquí como panelistas. Encantada y un honor estar aquí. Muy amable. María Julia Castro Murillo es bachiller en Historia por la Universidad Nacional, tiene también un bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Americana, es licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia por la Universidad de San José y licenciada en Educación con énfasis en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Internacional San Isidro de Labrador. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación con mención en Administración Educativa de la Universidad de las Ciencias y el Arte. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo, principalmente en la enseñanza de esta asignatura. Ha sido docente de Estudios Sociales y Educación Cívica en instituciones de educación secundaria en la región educativa de Sarapiquí y actualmente es asesora regional de Estudios Sociales en esta región educativa. María Julia, muchísimas gracias. También tengo el privilegio de presentar a la compañera Kimberly Marín Chávez. Kimberly, bienvenida a Huellas. Hola, buenas tardes. Un gusto, muchísimas gracias por tomarme en cuenta en esta participación. Como docentes dejamos huellas diariamente y este programa estoy segura que va a ser de enriquecimiento y de análisis, que necesitamos bastante crear ese pensamiento crítico en el cuerpo docente y pues evidentemente en el estudiantado. Muy agradecida y pues vamos a ver cómo sale este programa del día de hoy. Muy amable, Kimberly. Kimberly Marín Chávez es oriunda de Pérez Celedón, es bachiller y licenciada en la enseñanza de los estudios sociales por la Universidad Internacional San Isidro de Labrador, cuenta con un diplomado en educación primaria por la Universidad de San José y una maestría en administración educativa de la Universidad San Isidro de Labrador. Trabaja en la región educativa de Limón, tiene 15 años de experiencia con el Ministerio de Educación Pública y actualmente es docente en el Colegio Técnico Profesional de Liverpool. Ha llevado cursos de capacitación y aprovechamiento en el IDP, en el INA y
en otras instancias de desarrollo profesional docente. Kimberly, muchísimas gracias. A las tres compañeras, un honor. Muchísimas gracias por tener la gentileza de aceptar la invitación a este debate. Ok, y hablando de debates, vamos a comenzar con la primera pregunta. En el debate público en Costa Rica, y diría que a nivel de Iberoamérica también, suele afirmarse que los estudios sociales adoctrinan, ideologizan. Generalmente se utilizan estas etiquetas. Adoctrinan, ideologizan al estudiantado. Desde la experiencia de ustedes en el aula, desde su formación en didáctica de los estudios sociales, de la experiencia, la praxis educativa, ¿cómo distinguen ustedes entre formar una ciudadanía crítica, que es un planteamiento incluso de la política educativa y curricular y del programa, promover el pensamiento crítico, donde ocurre exactamente lo mismo, o intentar imponer una determinada visión ideológica? ¿Cómo hacemos esa diferenciación? Yo considero que las personas docentes que ejercemos nuestra labor desde un paradigma sociocrítico de la educación, tenemos un objetivo central y es justamente contribuir a la construcción de pensamiento crítico y pues consecuentemente a una ciudadanía activa y a una ciudadanía consciente. Pero yo creo que esa tarea también representa una responsabilidad paralela que es una constante revisión y cuestionamiento, no solamente cuestionar el ejercicio tradicional de la educación o las condiciones materiales de las personas estudiantes que tenemos a cargo, sino también requiere de una autocrítica y una autoevaluación que tenemos que hacer de nuestra praxis docente, porque no existe nada más alejado de los principios fundamentales de la pedagogía crítica que concebir a un estudiante carente de cualquier posibilidad de generar sus propias opiniones, su propio pensamiento, su propio criterio. Y, y en este sentido es fundamental, ¿no? Que en nuestros procesos en nuestros procesos de planificación, de mediación y de evaluación tengamos presente esta premisa de la persona estudiante como un ser sentipensante, autónomo y con la capacidad de cuestionar, de generar debate. Y yo creo que ahí está donde se marca la línea, ¿verdad? Entre imponer ideología y facilitar espacios para la construcción de un verdadero pensamiento crítico. Por eso, cuando escuchamos en el debate público utilizar palabras como adoctrinamiento, de una manera tan banal, tan carente de sostén conceptual, llama mucho la atención y preocupa no solamente por lo que representa para nosotras las personas docentes, sino la forma en la que estas autoridades institucionales que utilizan estos términos para amedrentar están concibiendo y caracterizando a nuestro estudiantado, ¿verdad? Porque básicamente están afirmando que las personas jóvenes y la niñez en este país pues, es básicamente un recipiente vacío, ¿verdad? Susceptible de que le podamos manipular. Y yo creo que como profesionales en educación tenemos ese proceso, esa formación para justamente distanciarnos de esta concepción, ¿verdad?, hegemónica de la juventud y de la niñez. Sí, bueno, cómo ser un profesor de estudios sociales, de cívica también, que sea neutral, ¿verdad? Creo que también a través del tiempo, a través de las décadas, nosotros, los profesores de estudios sociales y de cívica, hemos tenido que luchar para poder realmente darle fuerza a nuestra disciplina como tal, a nuestra ciencia, porque en realidad es una ciencia social. Ahora, ¿podemos ser neutrales? Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres subjetivos. Cada uno de nosotros tiene su propio pensamiento, su propia ideología política, religiosa. La política, además, como ya lo he comentado en otras ocasiones con Jamer y con otros compañeros,
tiene que ver en todo, la política está en todo. Entonces es muy difícil que cuando estés dando clases no vaya también ahí un poquito del tinte político de cada uno de nosotros. Ahora, sí hay que tener cuidado en el aula. Yo sí soy de la posición de que hay que tener cuidado en el aula. ¿Por qué? Porque nosotros somos también, digamos, entes o personas, más bien personas que son de referencia para el estudiante. El estudiante muchas veces admira a ese profesor. Entonces, ahí es donde debemos ser realmente, como dice la compañera, generar ese espíritu de criticidad, ¿verdad? Decirle al estudiante, bueno, estas son las ideologías políticas que hay, esto, esta es la realidad. ¿Por qué no? Claro que sí, podemos hablar en nuestra clase de debatir con los estudiantes. Me parece que eso es de lo más rico que tiene nuestra aula de estudios sociales, lo que nos permite nuestra materia, eso de poder debatir, no de manipular, que yo por lo menos no estoy de acuerdo con lo de la manipulación. ¿Por qué? Porque nosotros, como les digo, somos referencia. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de que nuestra tinte político, nuestra ideología política no vaya, digamos, como a manipular al estudiante, pero sí que le genere ese espíritu, ese gusanillo que nos diga, mira, tengo esto, me parece, no me parece, para que el estudiante vaya formándose y vaya él mismo siendo autocrítico, él mismo desarrollando esa criticidad, ¿verdad? Como decía la compañera, no, porque por ejemplo, actualmente las carreras han ido quitando poco a poco, y creo que esto es un secreto a voces, todo lo que son las humanidades, ¿verdad? Todo lo que es desarrollar ese pensamiento crítico. Casi que nos han ido como nos han ido adoctrinando a que lleguemos a estas carreras decía un profesor mío en la universidad, don Rodrigo Quesada, decía apretar botones, ¿verdad? Nada más y tocar botones, pero ¿dónde está ese pensamiento crítico? ¿Dónde está esa oposición? O ese más bien sí me gusta todo lo que tiene que ver con la estructura, el poder, el Estado, me parece, no me parece, que realmente preparemos a ese estudiante para que cuando él llegue, por ejemplo, a lo que es 18 años y pueda ir a las elecciones, por decirlo de alguna manera, sea realmente un estudiante que no se vaya tal vez por lo que decían los papás, la mamá, que la familia, que el profesor, ¿verdad? Sino porque realmente sea una persona que ha deliberado y ha hecho esa introspección de, digamos, de tomar en cuenta todos los diferentes aristas de la política, que, bueno, para nadie es un secreto que actualmente en nuestro país parece que seguimos en campaña política, ¿verdad? Me opino muy parecido a María Julia y a Nina. Como docentes en esta área, bueno, específicamente estudios sociales, la misión de todos debería ser crear pensamiento crítico en el estudiantado, que puedan analizar información revisando diferentes tipos de fuentes. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, regímenes políticos, se les brinda la información a los chicos y ellos están inmersos también en una realidad social muy, muy difícil y bombardeados por información, tal vez no de la mejor manera, ¿verdad? Estas redes sociales vienen ahora a bombardear con cortos muy, muy rápidos, ¿verdad? Que no permiten un análisis verdadero de un mensaje político que nos está llegando. Entonces vemos a los dirigentes nacionales pegar 4 gritos y 3 aplausos y ellos ya consideran tal vez que eso es la política y podemos ver como en realidad nuestro sistema democrático, en vez de fortalecerse, pues se está orientando tal vez a características de otros regímenes en otros países, ¿verdad? Entonces, cuando los chicos empiecen a analizar, se dan cuenta de esto. Esto no es adoctrinar, son personas conscientes, tienen mente crítica. Para nadie es un secreto que los adolescentes están rebeldes al sistema y a las leyes y a todo lo que se les quiere imponer. Entonces, esos son los primeros que van a cuestionar un sistema que no se está comportando de acuerdo a la realidad que nosotros en el aula les estamos brindando, porque yo puedo hablar de democracia y puedo hablar de dictadura y puedo hablar de populismo y puedo hablar de diferentes tipos de regímenes
pero en la realidad nacional, pues tal vez no todas las características que yo estoy brindando como democracia, pues no se ven tal vez reflejadas. Entonces ahí empieza el cuestionamiento y esa parte también es muy rica, ¿verdad? Que ellos puedan desarrollar, pues, un argumento crítico del panorama que estamos viviendo nacionalmente. Y, por ejemplo, la importancia de participar responsablemente, ¿verdad? Porque los líderes políticos, al igual que los docentes, somos ejemplo. Somos ejemplo para bien o somos ejemplo para mal. Entonces, en ese momento, cuando los chicos llegan al aula, es nuestro trabajo, ¿verdad? Orientar sobre cuáles son las actitudes, cuáles son los valores democráticos que sí se deben vivir en nuestro país, ¿verdad? Que tienen que enriquecer la sociedad. Entonces, en esa parte, yo sí invito a mis estudiantes a cuestionarse, a buscar fuentes de información diferentes, ¿verdad? Las que nos están brindando, pues, el gobierno en este momento. Y ellos, tal vez no todos, ¿verdad? Porque cuesta mucho crear ese pensamiento y ese análisis en todos los estudiantes, pero hay unos que sí lo logran y esos chicos son los que más nos van llenando y nos van haciendo amar un poquito más esta profesión. Entonces, de mi parte, no entiendo la palabra adoctrinamiento, cuando en realidad nuestra labor docente pues es la enseñanza, ¿verdad? Y también esa parte como agentes de cambio que busca crear una mejor sociedad. Pues de mi parte, pues sería la respuesta de la número 1. De esto último que señalaba específicamente Kimberly y de lo que también aportaron tanto Janina como María Julia en este primer espacio, surge una pregunta entonces, y vamos a tratar de orientarla en relación a los contenidos, los saberes, el conocimiento escolar oficial, que es, al fin de cuentas, una construcción hegemónica, es decir, hay unas personas que son las que tienen el poder para decidir qué se enseña, qué no, cómo, cuándo, con qué metodología, de qué manera, qué está presente, qué está invisible, quiénes tienen un rol más protagónico, quiénes no, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo partiendo desde la premisa de los saberes propios de nuestra asignatura, y aquí podemos llevarlo también a la educación cívica, a los estudios sociales. ¿Será realmente posible enseñar estudios sociales desde una absoluta neutralidad política e ideológica? ¿O por el contrario, todo el proceso de selectividad de contenidos y dentro de los contenidos problemas históricos, geográficos, sociales, implica inevitablemente asumir determinadas perspectivas? ¿Cómo aborda esta discusión la experiencia que tienen ustedes en las aulas y su formación como profesoras de estudios sociales? Comenzamos por Kimberly ahora. Cuando hablamos de neutralidad, es brindar la información a los chicos de la manera más fidedigna, buscar objetivamente, ¿verdad? Que ellos puedan desarrollar sus pensamientos, siempre respetar el pluralismo, porque los chicos también tienen derecho y toda la razón a opinar diferente de nosotros, siempre y cuando lo hagan pues en una posición de respeto. Creo que la riqueza del pluralismo ideológico, político, cultural, pues nos tiene que fortalecer, ¿verdad? Como sociedad. No podemos imponer solamente un pensamiento, porque mi pensamiento está orientado a mi ideología. Yo a mis chicos tengo que darles la información y tengo que generar en ellos las ganas de que puedan desarrollar pues una perspectiva, ¿verdad?, de la realidad nacional, y no solamente eso, que analicen críticamente pues lo que estamos viviendo, siempre recordando tener imparcialidad y respetar la libertad de opinión pues de todos. Esa sería mi posición. Sí, es muy difícil la neutralidad, más que todo cuando hay opiniones muy diferentes, ¿verdad? Pero se debe respetar. Ese es mi punto de vista. Bueno, mientras escuchaba la pregunta que nos compartía Jaime, recordaba uno de mis cursos favoritos cuando estudié historia hace varios años en la Universidad Nacional. Disfrutaba esas clases tremendamente con la doctora Patricia Alvarenga Benutolo, estructura, poder y Estado.
como tal vez fue una de las clases que más me abrió los ojos, ¿verdad? Pensé un poco más de cómo realmente somos piezas, ¿verdad? Somos piezas en un sistema político y cómo cuando salimos del molde del sistema político empezamos a tener problemas. Entonces, también tenemos que pensar que todos estos programas de estudio que hemos tenido, no solamente el de ahora, sino los que hemos tenido hacia atrás, todo esto tiene una estructura política, tiene que ver con acuerdos internacionales, tiene que ver con dinero, porque vivimos en un mundo capitalista y nada se mueve gratis. Entonces, tiene que ver hacia un objetivo, ¿verdad? Un objetivo internacional, un objetivo o muchos objetivos, ¿verdad? De las personas que ostentan el poder y hacia dónde quieren que los ciudadanos nos preparemos o nos despreparemos, ¿verdad? De ahí que hay tanto recorte en hace, pues podemos pensar que tal vez hace unos 20 años de todo lo que son las humanidades, de cómo tal vez lo que yo les decía, se ha ido perdiendo un poco la importancia de estudios sociales, que a veces la gente hasta lo ve como una materia de relleno, eh, que es una situación que creo que no se dice, pero sí se piensa. Y ahora que tengo también la experiencia de la asesoría, lo he notado, ¿verdad? Tal vez cuando visito algunas instituciones. Y es de ahí donde el docente como tal tiene que realmente amar su profesión, realmente darse cuenta la el valor que tiene en sus manos, ¿verdad? Ese valor que va más allá de enseñar que esto es una montaña, ¿verdad? Que este es el régimen político presidencialista, que esto es una cordillera, sino el valor de formar ciudadanos, ¿verdad? Y como decía antes, para mí es casi imposible que haya una neutralidad, pero sí que haya un respeto. O sea, yo puedo tener mi posición política y puedo tal vez que mis estudiantes se den cuenta de mi posición política sin tener que decirles, mira, ese es el que tú tienes que seguir, ¿no? Ahí es donde tengo que, digamos, enseñar todo ese crisol, todo ese abanico de posibilidades que hay, que gracias a Dios ya no es un bipartidismo, pero que también le ha costado mucho a nuestra sociedad, ¿verdad? Ver que ahora somos un abanico de colores políticos eh, que pues lo vamos viendo, ¿verdad? En la sociedad. Hay una parte que es la historia oficialista, que ya la sabemos, ¿verdad? La historia que está en los anales, que realmente es la que se enseña, pero hay cualquier cantidad de historia que es la tal vez una parte de la verdad, ¿verdad? De los personajes históricos que simplemente fueron borrados, que fueron anulados a través de la historia y que pues en algunas partes se ha ido como rescatando y que es importante porque también es dar un vuelco a lo que es el proceso histórico de nuestro país, que también va formando al ser costarricense como tal, ¿verdad? ¿Por qué es importante dar historia? Bueno, porque mi historia, la historia de mi pueblo, la historia de los antepasados, es la que nos va formando, la que nos la que ayuda a para que uno como ciudadano se dé cuenta por qué somos así. Esta es la idiosincrasia del tico, es la idiosincrasia que no debemos perder y darnos cuenta también qué es la otredad, ¿verdad? Porque eso es muy importante cuando podemos hacer ese análisis en nuestras aulas, de que el estudiante también vaya viendo, bueno, así somos nosotros, así vamos cambiando, esta es la otredad, tienes que tener una posición política, si quieres, si no quieres, hay un camino de izquierda, hay un camino del centro, hay un camino de la derecha y todavía uno más a la derecha y creo que uno más a la izquierda. eh, y pues también esto es riqueza, ¿verdad? Que podamos enseñarle al estudiante que porque tal vez mi amigo, mi papá, mi hermano, inclusive hasta la pareja, mi profesor, tienen un tinte político diferente, no quiere decir que tienen que ser enemigos. Hay que respetarse, hay que debatir con argumentos y tal vez nunca se llegue a un acuerdo, tal vez nunca tengamos que estar pensando lo mismo. Y qué lindo, qué bueno, porque qué terrible que todos pensáramos igual. Entonces, terminaríamos siendo un ejército mandado, ¿verdad? Como esta canción, creo que es de Pink Floyd, si no me, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Por ejemplo, en estructura poder estado, analizábamos mucho lo que era el colegio y la escuela con el timbre, ¿verdad? Que el timbre es una parte de adoctrinar, ¿verdad? Suena el timbre, te sientas, suena el timbre, te levantas, todos son informados, ¿verdad? Es una forma, no estoy diciendo que sea mal, tiene que haber una estructura en la sociedad, pero también tiene que haber una desestructura. Es importante como ese equilibrio. Entonces, pienso que sí, que claro
que el programa tiene un tinte ideológico, un tinte político y se va moviendo conforme se va moviendo la sociedad, porque los valores, la cuestión política, la ideología, la sociedad en sí no es algo que está ahí dado, ¿verdad? Como un ladrillo, sino que se mueve, se transforma y tampoco la transformación es mala. Pero a veces este cambio, ¿verdad? De crisálida a mariposa, ese proceso es doloroso. Y creo que actualmente estamos en una coyuntura un poco controversial, ¿verdad? En nuestro país y en nuestras aulas. Yo tengo acuerdo con María Julia. No existe la posibilidad de impartir ni estudios sociales ni ninguna otra asignatura desde un posicionamiento neutral. Si algo, bueno, se enseña la historia muchas cosas para comprender nuestras realidades, pero si hay algo importantísimo en este sentido, yo creo que es esa relación histórica que ha existido, como lo señalaba la compañera, esa relación que ha existido entre Estado, educación y relaciones de poder. Y vamos a ver, los proyectos políticos de las personas que detentan el poder de manera legítima o no, tienen un peso importante en las políticas educativas a lo largo de la historia. Digamos, la consolidación de los estados liberales sin el proyecto nación orientado en la educación. Por ejemplo, recuerdo un trabajo de Soto Quirós que analizaba los libros de texto a inicios del siglo XX, como por ejemplo se crea esa noción de la Costa Rica blanquititica, ¿verdad? Que los textos escolares literalmente decían que aquí no hubo mestizaje, que las poblaciones indígenas eran pero tan tímidas que se iban para la montaña, ¿verdad? Y aquí fuimos siempre tan democráticos que nunca trajimos personas negras, ¿verdad? Entonces no tenemos mestizaje y casi somos descendientes de europeos. Es un proyecto político que se materializa en un sistema educativo o en otros regímenes, ¿verdad? No sé, en la España franquista o, por ejemplo, en el proyecto de los militares en Argentina, el proceso de reorganización nacional, la escuela, la educación formal se convierte en un instrumento, en un aparato ideológico para manipular las voluntades colectivas. Y Costa Rica no es la excepción. Es decir, concuerdo con la compañera absolutamente, la última reforma curricular que hubo aquí en Costa Rica, con todas las debilidades y fortalezas que pueda tener, lo cierto del caso es que se perfila para construir una ciudadanía consecuente con un sistema económico, con un mundo globalizado. Y en ese sentido, no sé, ejercer, por ejemplo, con un apego ortodoxo a los programas de estudio, si es que eso se puede, termina consciente o inconscientemente ahorillando a la persona docente a tomar un posicionamiento político e ideológico. Y qué triste sería eso, ¿verdad? Qué lamentable, qué desperdicio de labor tan bella como es la educación, si nos convertimos en tecnócratas que simplemente vamos y operacionalizamos un documento escrito, ¿verdad? Es completamente distante de una educación emancipadora, de esa característica central que tiene el currículum, que es flexible, que puede dialogar entre currículum, ¿verdad? El formal, el informal y confluir en experiencias, en contextos. Sería lamentable, ¿verdad? Yo creo que es una tarea, es una responsabilidad histórica que tenemos reivindicar que como docentes, nuestro trabajo cotidiano con las personas, que no solamente enseñamos, sino de las que aprendemos, es central que incluso ese currículum se cuestione, esos programas se problematicen, se contextualicen. Entonces eso representa claramente un posicionamiento político. Yo no concibo la pedagogía como ciencia social, no sé, apegada a una neutralidad política. Muy bien, yo creo que de estas primeras participaciones, que les agradezco muchísimo, podemos ir tomando nota, podemos ir haciendo alguna síntesis. Por ejemplo, realmente pues la educación es indisociable de lo político, es decir, la educación es política per se, siempre lo ha sido y probablemente lo será. La instrumentalización o la operacionalización de la idea de educación que tiene una sociedad
que se estructuran sus programas de estudio previos, sus políticas educativas y curriculares, también tienen un tinte y tienen una orientación política. Y la labor en el aula, la labor pedagógica, pues también es atravesada por las dimensiones subjetivas de la persona docente, por lo que plantea el currículum, por su contexto, por su historia de vida, por una serie de elementos. Ahora, según lo que ustedes han planteado, hay algo que es muy importante, que es debemos de proporcionar las herramientas, tanto didácticas, metodológicas, de pensamiento plural, de rigurosidad científica y académica, para que la persona estudiante forme su criterio y no se dé simplemente una imposición o una reproducción acrítica del currículum. Y ahora que Janina comentaba el tema de los diferentes regímenes, tanto democráticos, burgueses, como también autoritarios, hay algo característico que siempre lo hemos dicho en este espacio, que tiene que ver cómo los estudios sociales siempre están en disputa, y que ese objeto de la disputa, si se quiere, es algo muy apetecido y apetecible por distintos sectores, de izquierda, de derecha, y de distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando empieza la dictadura en Chile con Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, ya para octubre, una de las primeras, y esto consta en el diario el Mercurio, ya para octubre, una de las primeras transformaciones, o casi la primera transformación que se hace a nivel educativo, es replantear el currículum de la enseñanza de la historia. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué las instancias autoritarias, igual las autoritarias que las no autoritarias? Lo que evidencia esto es que es muy importante, porque la enseñanza de la historia, la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales contribuye a la formación de la comprensión social de la realidad, que al final de cuentas es algo sumamente importante para hegemonizar, para reproducir una realidad determinada. Dicho esto, voy a la tercera pregunta, que tiene que ver con el programa. El programa de estudios sociales promueve el análisis de diferentes temas generadores, no una lista de contenidos, sino temas generadores, que luego ustedes son las especialistas en esto y lo conocen perfectamente, a través de una metodología que es el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas analiza problemas socialmente relevantes como derechos humanos, democracia, diversidad, ciudadanía. La pregunta es, ¿puede el profesorado de estudios sociales desarrollar estos contenidos sin convertir el aula en un espacio de militancia política y partidaria? Y cuando surgen temáticas como desigualdad, migraciones, conflictos internacionales, cambio climático, género, memoria histórica, vea qué montón de temas generadores que son políticos en su misma definición teórica, conceptual. Es decir, es que es imposible que no esté presente la política, lo ideológico en el aula. El tema es cómo asumimos como personas especialistas en la didáctica esta situación. La otra pregunta es, dos preguntas en una. ¿Cómo evitamos convertir el aula en un espacio de militancia política o partidaria? Que eso está prohibido en la normativa costarricense antes de esta circular de la que hablábamos antes. Y lo que más me interesa de su experiencia como profesoras, ¿qué estrategias didácticas permiten garantizar el pluralismo, el análisis de múltiples perspectivas y el respeto por la diversidad de las opiniones y el debate? Esta vez comenzamos con María Julia. Bueno, mientras Jamer hablaba, empecé a hacer tal vez como una retrospectiva de mis 20 años de carrera en las aulas con diversos grupos, diversas edades. Primero empecé en Heredia, dando clases, Heredia Centro, también di en privados, di ya después a chicos pequeños, ¿verdad? De liceo, de técnico. Terminé muchos años en un CINDEA. Entonces, pensando en todo esto, ¿de qué manera podemos nosotros realmente vivir ese ABP? Y no voy a dejar votado a Cívica, que a pesar de que ahorita pues no estoy trabajando directamente con Cívica, es una materia que me apasiona mucho y que, aquí lo voy a decir, me dolió montones cuando sacaron del programa lo que era, creo que era en octavo, que se veía cómo hacer un recurso de amparo y todo esto, porque mis estudiantes, por ejemplo, hacían recursos de amparo y hacían toda, o sea, hacíamos un juicio y teníamos el abogado y todo y representaban, y inclusive recuerdo que en un nocturno una estudiante me dijo, profe, ¿puedo traer un recurso de amparo de algo que está sucediendo? Y ella me contó su situación
con su hermana menor, una persona discapacitada, con una discapacidad en ese momento, y yo tenía una amiga abogada que era la que me ayudaba y me daba como un machote para que ellos pudieran hacer su recurso de amparo. Hicimos todo y luego ella presentó ese recurso de amparo y lo ganó. Entonces para mí era ¿cómo les digo? Tan motivante ver que realmente yo estaba pudiendo preparar a mis estudiantes para que ellos pudieran defenderse, porque tal vez económicamente no podían pagar un abogado y les podía enseñar cómo por lo menos podías hacer un recurso de amparo, ¿verdad? Depende también, pienso que de la edad del estudiante, porque no es lo mismo trabajar en un CINDEA donde tienes una población de 15, tienes personas de adultos, puedes tener personas de 80 años, donde más bien puedas aprender un poco, hacer un debate con ellos, que con estudiantes de colegio, ¿verdad? Chicos de 12, 13, 14, 15, 16 años, que como decía la compañera Kimberly, tal vez no te van a poner tanta atención porque ellos están en otra cosa, ¿verdad? Pero ¿cómo tratar de generar ese gusanillo? Tristemente, muchos de los profesores, no sé si por el tiempo, porque también, como les digo, yo hace poquito fue que salí de las aulas, hace 2 años, por el tiempo a veces no da como para poner este ABP, que sí se puede, pero a veces, no sé si es por tanto el peso de la papelería burocrática, que no ponen en funcionamiento cómo debe ser ese ABP realmente. Pero sí se puede hacer. ¿Cuál estrategia, por lo menos, digamos, en mi experiencia docente, me gustaba a mí me encantaba ponerlos a trabajar a ellos, digamos, cuando veíamos los diferentes ideologías políticas, yo les daba un caso. O les decía, bueno, busquemos un caso. Les daba un caso, cada grupo lo buscaba, luego lo exponían, ¿verdad? Ellos inclusive a veces hacían hasta como un tipo de dramatización sobre lo que había ocurrido, hacíamos el jurado 36, creo que eso como de vivenciar lo que a veces al docente le da miedo porque dice, ay no, es que no tengo tiempo, que tengo que prepararme para la prueba, que ya vienen ojalá si como esta materia de décimo, ¿verdad? Que ya en un décimo tienen que tener la prueba nacional estandarizada, pero esos son aprendizajes que realmente le van a quedar al estudiante. Cuando uno como profesor pasa un cuestionario, pasa un texto, sepa, y creo que aquí todas sabemos, y bueno, Jamer, que el estudiante tal vez se lo aprenda. Tal vez el que tiene una capacidad memorística se lo aprende. Como digo yo popularmente, lo escupe en el examen y ahí lo dejó y no hizo ninguna aprensión real. Pero si el estudiante realmente lo hace vivencial, lo estudia, lo dramatiza, lo investiga, lo desarrolla, por lo menos pienso yo que un 70% del estudiantado se va a quedar con ese aprendizaje. Siempre pienso que también se pueden buscar casos, ¿verdad? Casos de cada, por ejemplo, si estamos viendo las ideologías políticas, siguiendo en el tema de décimo año, ¿por qué no buscar casos? Y tal vez no hay que irse muy lejos, podemos también buscar casos que tengan que ver con Costa Rica. Por ejemplo, aquí hay un montón de personas líderes que tienen también diferentes tintes políticos. ¿Por qué no hablar de ellos? También compararlos con personas tal vez de corte de izquierda de X país con una persona de corte izquierda de nuestro país. O sea, yo ahí no le veo ningún mal, ¿verdad? Yo soy de ese pensar que es importante que se hable de la izquierda, se hable de la derecha, se hable del centro. Eh, por ejemplo, sí recuerdo que a los estudiantes les quedaba mucho cuando hablábamos de los diferentes líderes políticos que ya de por sí vienen en el programa, ¿verdad? Pero ¿por qué no también contextualizarlo con algo más cercano a nosotros? Hacer esa comparación. Esas son cosas que van quedando y que eh, no es que tienen que hacerlo todas las semanas, porque tal vez al docente lo que le da miedo es, pero ¿en qué momento voy a hacer yo eso? Tengo que hacer trabajo cotidiano, que tengo que tener contenidos, que tengo que llenar el saber, bueno, toda esa cuestión que tienen que llenar, ¿verdad? Que tengo que hacer también, la gente, si tienen alta dotación, que las adecuaciones, bueno, todavía aún mejor, porque si tenés una adecuación es más fácil integrar al estudiante con algún tipo de problema cognitivo dentro de una dramatización, dentro de un jurado 36, dentro de un juicio, no sé, una plenaria,
que hacerlo, digamos, de un cuestionario, donde el estudiante en realidad no le va a quedar mucho. Y no estoy tampoco satanizando al cuestionario, ni al cuadro comparativo, que siempre me ha encantado, ¿verdad? Ni al texto, porque pienso que se puede tener, claro que sí, puede ser una herramienta, pero nunca puede ser el eje central de su aula, nunca. Ojalá que realmente todos los docentes utilicen estas preguntas generadoras, que no le den al estudiante de una vez el tema, ¿verdad? Bueno, escriban ahí regímenes políticos y empiezan chorreando, pa. El estudiante no está cuestionándose, está simplemente, como decía, no me acuerdo cuál de las compañeras, creo que era Janina, siendo un recipiente. Entonces, muchas veces lo que le criticamos al gobierno lo estamos haciendo en el aula. Estamos abriéndole la tapa a ese recipiente que es el estudiante y empezamos a meterle hojas y luego viendo a ver cómo lo tapamos y tome, vaya a ver cómo hace con el examen. Ese recipiente colapsa, explota, se quiebra, ¿verdad? Y no se llevó realmente el aprendizaje que se puede llevar más utilizando realmente lo que es la metodología del ABP, que a veces pienso, ¿por qué será que, y me gustaría escuchar a las compañeras que pues ellas actualmente están dando clases, por qué es que al docente se le dificulta tanto el ejercer realmente la ABP como es, ejercer realmente lo que son los proyectos en cívica, hacer ese cuestionamiento, digamos, perdón, más bien hacer que el estudiante se cuestione, que sea él el que responda, que nosotros seamos simplemente como unas guías, no simplemente que seamos como una enciclopedia que se le para al frente del aula y se abre y ahí está todo el conocimiento, no, ¿verdad? Que eso sería ya como muy tipo 80 y 90. Y pues a mí me gustaría escucharlas ahora a ellas eso. Yo considero, yo tengo acuerdo con que los centros educativos son susceptibles al proselitismo político. Yo siempre tengo un aprendizaje significativo de mi estudiante en el año 2007. Ese año conocí por primera vez de frente a un presidente. En el acto en el gimnasio, el presidente habló de becas para el colegio, de mejoras en la infraestructura del colegio y otro montón de cosas, que muy resumidamente, y el acto consistió en invitarnos a trasladar el mensaje a nuestras familias de la importancia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y muchas personas estudiantes que estábamos ahí sabíamos que eso era proselitismo político, porque justamente en el espacio de aula en estudios sociales teníamos un profesor que, que abría el espacio para analizar esa realidad nacional y no solamente cuestionar a figuras públicas y personas en cargos de representación haciendo proselitismo político en todo lado, sino además las contradicciones del sistema democrático y la institucionalidad costarricense. Ay, ¿qué hace falta? Yo creo que vivimos en un contexto donde nos hace tanta falta la memoria histórica a la hora de posicionarnos respecto a las lecturas de instituciones del Estado, hacer un poquito de memoria de cómo funcionaron en el pasado. Y no es nada más una cuestión del 2007 y el referéndum. Procesos electorales ocurren. En los más recientes, y ahora creo que es un poco más evidente con las redes sociales, por ejemplo, las elecciones nacionales pasadas, ver un muchacho, ¿verdad?, haciéndose pasar por un representante del Tribunal Supremo de Elecciones, ingresando a un colegio en Montes de Oca, y hablar abiertamente del apoyo a un partido político, ese partido oficialista, y sacar una bandera y todo el asunto en un espacio que era para estudiantes. O ese tiktokero famosillo, ¿verdad?, muy afín al gobierno pasado y que ahora es diputado de la República por el partido oficialista, haciendo giras en los centros educativos. Es decir, hay proselitismo y hay intervención y hay captación partidaria. Pero yo honestamente no creo que, vamos a ver, esa captación partidaria o ese problema venga de docentes trabajando en el aula con estudiantes. A mí me parece que hay agentes externos que tienen las puertas abiertas para hacer ese tipo de trabajo
politiquero, que es muy cuestionable, por supuesto carente de toda ética, y yo creo que cualquier persona profesional tiene acuerdo con que además de ser ilegal es poco ético. Ahora, eso no, es decir, ese distanciamiento con el proselitismo y la captación partidaria no quiere decir que como docentes no podamos hacer cuestionamientos a figuras políticas, a candidaturas. Es decir, no es posible que un candidato a diputado en un espacio público, un medio de comunicación, venga a decir, a defender un vínculo de violencia entre una persona adulta y un adolescente. Es un tema específicamente que traspasa a las susceptibilidades de nuestra población. O sea, mis estudiantes están ubicados entre 15 y 17 años. Claramente eh, es vamos a ver, un tema que hay que llevarlo a discusión, que hay que analizarlo, naturalizar las relaciones impropias y que lo hagan figuras de autoridad. Hay que analizarlo de manera crítica y hay que distanciarse, y en ese sentido tenemos que ser disidentes. Y puede ser controversial el tema y puede ser complicado, pero yo creo que en estudios sociales todos los temas tienen esa característica. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, anudando a la segunda pregunta, a mí se me ocurre, por ejemplo, yo tengo muchos años de dar 10º año y la última unidad de 10º, que es de dinámica poblacional, tiene un aprendizaje esperado que versa sobre el conocimiento desde una perspectiva humanista de las implicaciones éticas de ciertas problemáticas sociales. Por ejemplo, embarazos adolescentes. ¿Cómo se lleva esa temática al aula para que sea significativo? Pero ya por sí es un tema que les traspasa. ¿Cómo se lleva para que sea significativo, para que haya un aprendizaje realmente, no sé, acompañado por argumentos, acompañados por datos? No podría empezar por abrir el espacio para que investiguen datos. ¿Qué pasa con los embarazos adolescentes en Costa Rica? O sea, invitarles a revisar los datos del INEC, que es muy interesante porque la dinámica es hacia la baja, ¿verdad? Hay una reducción en la tasa de embarazos adolescentes. Pasan el 2012 andaba como por 19, algo por ciento los embarazos adolescentes, y en 2024 es de 8,8%. Y uno podría dejarlo ahí, ¿verdad? Pero si queremos ampliar la discusión, ¿por qué no incorporar el análisis de las políticas, tal vez que se desarrollaron durante este periodo y que están relacionadas con con ese comportamiento demográfico? Analizar, por ejemplo, la implementación de las guías de sexualidad y afectividad, que justamente se aprueban en el año 2012, o la ley de relaciones impropias del 2017. Y si profundizamos todavía más y hacemos un diálogo, ¿verdad? Un análisis crítico del contexto, podemos irnos a toma de decisiones políticas. ¿Qué pasa? ¿Qué impacto podría tener los embarazos adolescentes la eliminación de las guías de sexualidad y afectividad? ¿Qué pasa con representantes que tenemos en el poder político que avalan de alguna manera, que legitiman, que romantizan, que banalizan las relaciones entre personas menores de edad y adultos en ese marco de las relaciones de poder? Y eso son temas políticos. Y yo, en este sentido, yo respaldo una afirmación del ministro Sánchez, que dice que no se puede educar cuando se trabaja con miedo. Lo único es que me gustaría que tal vez fuera un poquito más consecuente, ¿verdad? El ministro a la hora de materializarlo en directrices, porque es complejo y es susceptible y son temas que no solamente tienen que ver con los intereses o no de determinada organización política, sino que tienen que ver con problemas cotidianos de nuestra población adolescente, en mi caso, ¿verdad? Quiero responderle un poquito a María Julia sobre la enseñanza por medio del ABP y la dificultad en la implementación tal vez en el aula. En cívica yo lo implemento un poco más porque se trabaja con la modalidad de talleres, entonces no necesariamente, ¿verdad? El taller puede durar 2 lecciones,
4 lecciones, 6 lecciones, 8 lecciones, entonces puede ser la clase mucho más dinámica, mucho más participativa, incluir pues que los chicos trabajen ese taller creando tal vez su propio conocimiento guiados evidentemente por la docente. Pero vieras qué difícil se me ha hecho. Yo, bueno, no tengo de trabajar siempre en la parte de Limón y es mi primera vez también trabajando en un CTP. Cuando la modalidad en la parte diversificada cambia, los chicos reciben 3 lecciones de sociales y una lección de cívica. Ok, la distribución, al ser la parte diversificada y los chicos tienen que ir a hacer sus prácticas, a hacer sus pasantías, pues cuesta mucho, ¿verdad? Primero porque se nos reduce el tiempo y también porque una lección en cívica prácticamente no alcanza para mucho. Mientras se aplica la asistencia, mientras se aplica la revisión, mientras se hace el repaso de la lección anterior, mientras se entrega material, mientras se revisa, o sea, esa lección para mí es un caos. Esa lección de 40 minutos yo deseo extenderla lo máximo que se pueda y generar ahí un aprendizaje con el sistema ABP, pues sí, sinceramente me cuesta mucho, ¿verdad? Por esa carga que tenemos y esa presión para prepararlos de la mejor manera para las pruebas nacionales estandarizadas. Entonces, medio de corre, ese tipo, este cambio, ¿verdad? De un liceo a, y pues evidentemente lo trato de. La pregunta decía, ¿cómo espacio de milicia política partido de ese cuestionamiento, ¿verdad? ¿En qué momento nos hemos vuelto los docentes enemigos del Estado, del gobierno? Si la educación, la política, la cultura, pues van de la mano, ¿verdad? En una sociedad que busca la igualdad. Pienso que entre las estrategias es brindar espacios, ¿verdad? Para que los chicos puedan analizar de manera correcta hechos, análisis de casos de manera crítica, que ellos puedan desarrollar su propio pensamiento, brindar siempre fuentes confiables de información, ¿verdad? No es, pues, buscar lo primero que me salga en Internet, porque en Internet, pues, todos pueden dar su opinión, buscar fuentes confiables que ellos puedan verificar, ¿verdad? Comprobar que en verdad esos hechos ocurrieron, pues para mí es siempre importante, ¿verdad? Sacar ese ratito para buscar, para crear mi material, para no sacar unas fotocopias solo de un libro, porque también si los libros no son muy subjetivos, estamos dando criterios que ya vienen. Entonces es como buscar esa oportunidad, ¿verdad? Para que por medio del análisis, por medio de la criticidad, por medio de un diálogo respetuoso, pues los chicos puedan generar su pensamiento. Cuesta, claro que cuesta. Cuando se enseñan temas, por ejemplo, la formación del Estado o garantías sociales, que son temas que en verdad alegran a un profesor de estudios sociales, ¿verdad? Temas muy ricos, temas que nos han dado, ¿verdad? Un país de derecho, un país donde las clases tienen oportunidades de ir surgiendo. Por ejemplo, la zona donde yo trabajo es completamente de alto riesgo. Yo trabajo con población en Liverpool, que muchos estudiantes que nos llegan es de una zona vulnerable, de Limón 2000, ¿verdad? ¿Cómo hago para enseñarles por medio de la educación la riqueza del Estado que tenemos? Entonces ahí empieza uno a comparar, ¿verdad? O sistemas de otros países y a darles la idea de fortalecer, por ejemplo, la importancia. Muchos no aspiran a llegar a una beca en la UCR o a esas, ¿verdad? Ellos piensan, por ejemplo, ganar menos costos, no ven la semillita para que ellos puedan tener otra visión, para que piensen que tienen oportunidad de entrar a una universidad, adquirir una beca, de salir de la bananera, de salir de una problemática social donde estudiantes, niños han muerto, ¿verdad? En una balacera, en un ajuste de cuentas. Entonces, ahí uno ve que sí es agente de cambio y que no estamos trabajando tal vez para un Estado que, me puse un poquito sensible, para un Estado que no está brindando las oportunidades justas para todos, porque en realidad no es tan solidario como lo pintan en teoría, ¿verdad? Pero crear esa chispa en los chicos de que busquen una visión más allá, pues para mí eso es lo más importante. Y no tanto correr en una lección para que mis chicos aprendan contenidos, porque los contenidos, como dijo María Julia, se olvidan muy rápido. Después de un examen se olvida la práctica.
Y hay chicos que muchas veces no tienen ni posibilidad de adquirir las copias de la práctica. Si no somos los docentes que la fuente para que ellos estudien, pues no van a tener ni siquiera acceso, ¿verdad?, a ese cuestionario. Entonces, sí duele un poquito, porque así está el profesorado, donde en realidad no ven vivos, que muchas veces hemos trabajado como con las uñitas, que muchas veces vamos corriendo, que muchas veces pues sacamos tiempo extra, ¿verdad?, para generar materiales, para llevar cosas bonitas y llamar la atención en una sociedad que realmente no quiere analizar, que no quiere tanto estudiar, que quieren las cosas pues muy rápido, ¿verdad? Educarse con un teléfono y acceder a información que no es tan confiable. Entonces, pues yo sí creo, ¿verdad?, en la gente de cambio que somos los docentes, y a nivel social, cómo podemos transformar. Y pues mi trabajo como amiguita desde el aula, pues vamos a buscar generar ese cambio, ¿verdad? Si todos pensamos parecido, no seríamos una sociedad tan diversa. Y el pensar parecido no es positivo, ¿verdad? No es algo real, no es algo que vaya a hacer crecer una sociedad. No todos podemos pensar como unos líderes, como unos políticos, pues nos quieren imponer. Esa criticidad, pues es lo que da riqueza también, ¿verdad? No he podido responder bien a María Julia, comparto mucho ese pensamiento social de Janina, y hay temas, pues que sí calan, ¿verdad? Que sí calan porque la realidad en el aula, pues es dura. Muy bien, muchísimas gracias, Kimberly. Y yo creo que la docencia tiene esto, es una dimensión no solamente política, es también una dimensión emocional, social, humana, que a algunas personas parece que se les olvida, y realmente el conjunto y el esfuerzo de miles de hormiguitas en el país son las responsables de llevar en sus hombros el peso de la transformación y de formar una sociedad mejor, que sí o sí se hace con educación, y con una educación humanista. Vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Es tradición en este programa siempre solicitarles a las personas participantes que nos sugieran algún tema musical que consideren es atinente con la temática que estamos tratando, o que simplemente sea de su agrado. Entonces, así muy muy rápido, la canción, el tema musical que ustedes consideren con el cual nos podamos ir a esta pausa musical. Bueno, yo voto por la de Pink Floyd, que esa siempre me ha gustado. Creo que tiene que ver un poquito aquí con lo que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, a mí que descubrí esta canción muy interesante, porque la descubrí como a finales del año pasado y la pasé cantando en todo el proceso electoral. Es una canción de Mon Laferte que se llama La Democracia. Listo. Mi canción postulante sería Contra Marea, de Malpaís. Buenísimo. Con estas canciones y estas sugerencias nos vamos a nuestra sección Acordes. Regresamos.